diferentes preguntas, dudas, y poder resolverlas en el sentido de tener una instancia mucho más informada con respecto a la participación que nos va a generar esto del proceso constituyente. Este espacio comenzó el lunes con la capacitación con abogados constitucionalistas que explicaron en ciertos rangos cómo iba a ser este proceso y en qué etapas estábamos del proceso. Hoy día tenemos a la profesora de la Universidad Alberto Hurtado, Bárbara Sepúlveda de Abofen, quien nos va a dar una mirada respecto a cómo esta nueva constitución va a tener o puede tener una mirada de enfoque de género. ¿Ya? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Acá? ¿Esto? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto exponer para las asociaciones de funcionarios y bueno, para el público invitado también, si es que hay alguien fuera de las asociaciones. Tenemos... ¿Pueden ver? Sí, se ve bien la presentación. Perfecto. Bueno, últimamente hemos escuchado harto respecto del proceso constituyente, la idea y la necesidad de tener una nueva constitución en Chile. Y hay algo que ha estado más o menos ausente del debate. Y ustedes se podrán imaginar qué. Precisamente lo que vengo a mostrarles es por qué hoy día las mujeres, por qué hoy día el movimiento feminista plantea que una nueva constitución no puede excluir a las mujeres no solo de un proceso de construcción de una nueva constitución, sino también de los contenidos que deben incorporarse en esa constitución. Hoy día tenemos una constitución política, ustedes la conocen, la de 1980, es una constitución que establece además ciertos derechos, ciertas garantías, y establece una cláusula bien especial que fue modificada de hecho el año 1999. Nuestra constitución ha tenido varias reformas, ¿cierto? Eso ustedes lo han escuchado, se ha reformado muchas veces, de a poquito, algunos artículos, algunas frases. Hay una modificación en particular que nos importa mucho para hoy día. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puedes leer? Fuerte. La igualdad ante la ley, en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos. Y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Muchas gracias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Somos iguales ante la ley? ¿Qué significa ser iguales ante la ley? Claramente no se refiere a que seamos iguales en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, ante la ley, ante el derecho. Es decir, que el derecho no debe discriminar, ¿cierto?, entre hombres y mujeres por razones de su género. Yo les voy a mostrar ahora por qué eso no es verdad. ¿Puedes...? ¿Sí? Otra más, por favor. Gracias. Bien. Nos importa la modificación del derecho constitucional y nos importa específicamente cambiar la Constitución cuando hablamos en términos de género, precisamente porque la Constitución, como norma fundamental, irradia a todo nuestro ordenamiento jurídico. Eso significa no solo que todas las normas que no sean la Constitución tienen una jerarquía inferior, es decir, tienen que someterse a la Constitución, sino también significa que tienen que conformarse con ella, es decir, tener un contenido que no sea contrario a las normas de la Constitución.
Pero si hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿cómo es posible que el derecho discrimine entre hombres y mujeres? Es una pregunta para ustedes. ¿Será un problema de lenguaje? ¿Será que, bueno, la Constitución establece la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y por lo tanto se terminó el problema porque lo declaramos así? Nuestro derecho, en todas sus áreas, comete serias discriminaciones contra las mujeres y otras, además, en razón de la orientación sexual. ¿Podemos mostrar la siguiente lámina? La siguiente. Yo voy a explicar por qué, la siguiente por favor, por qué las mujeres tenemos una ciudadanía de segunda clase. ¿Por qué decimos eso? Bueno, en primer lugar, y quizás aquí la mayoría de las mujeres estén bastante relacionadas con estas normas jurídicas, tenemos un derecho de familia que discrimina, por ejemplo, y en primer lugar, el caso más grave, a las mujeres casadas en sociedad conyugal. Eso ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Aquí hay alguien que esté casada en sociedad conyugal? Hay una. El matrimonio, cuando se elige, nosotros podemos elegir hoy día, separación de bienes o sociedad conyugal, ¿cierto? La sociedad conyugal es, sí, diga. Sí, participación en los gananciales que, claro, nadie lo usa mucho en realidad. Es una suerte de mezcla así entre los dos. Ahí hay una, claro. Sí, muy extraño. Bueno, claro. Pero para estos efectos en la sociedad conyugal, que es el régimen más discriminatorio, es el régimen supletorio, exactamente. Es decir, si yo no digo nada al momento de casarme, digo, no, que venga el matrimonio así nomás. Se va a establecer por ley que estamos casados en sociedad conyugal. Y la sociedad conyugal dice que es el hombre, el marido, quien administra los bienes sociales, es decir, todos estos bienes que juntamos al momento de casarnos, los tuyos, los míos, los nuestros, y los va a administrar. No solo esos, sino que los míos también. El hombre puede administrar los bienes de la mujer, los bienes propios de la mujer. ¿Le pasa eso a usted? No, porque yo mando la casa. O sea, fiscalmente él dice sí, él manda, claro, pero al final no. Si usted quisiera, si usted tuviera un departamento del cual es dueña y lo quisiera arrendar, ¿sabe lo que tiene que hacer? No, de hecho teníamos un departamento y lo vendimos y nos dimos cuenta. Exacto. Si usted fuera dueña del departamento sola y quisiera arrendárselo a alguien, a una amiga o un Airbnb, cualquier cosa, tendría que pedirle autorización a su marido. Y eso lo dice nuestro Código Civil. ¿Y qué tiene que ver el Código Civil con la Constitución? La Constitución establece precisamente una cláusula de igualdad. Y dice que somos iguales ante la ley y por lo tanto yo pensaría que la sociedad conyugal estableciendo una diferencia legal entre hombres y mujeres es inconstitucional, ¿o no? Pero no lo es. Debiera serlo. Yo creo que lo es, en principio. Pero nuestro Tribunal Constitucional ha declarado más de una vez que no lo es. También tenemos, por ejemplo, la idea de la definición del matrimonio. Una definición que todavía permanece en una cláusula heterosexual, es decir, hombre y mujer, que además responde a las lógicas del derecho canónico, que nunca se desprendió, nuestro derecho civil nunca se desprendió en materia de familia de las lógicas del derecho canónico, especialmente para establecer la estructura familiar. Se hizo una ley, por supuesto, laica, separada, ahora el Estado separado de la Iglesia, sin embargo, esa ley recogió los mismos elementos y los mismos conceptos y lo trasladó ahora a las normas civiles y en vez de tener un cura puso a un oficial de registro civil.
Pero todo el pensamiento detrás, todos los valores y principios detrás de esa lógica de matrimonio pertenecen aún a la lógica del derecho canónico. Y esto es discriminatorio especialmente cuando hablamos de las parejas del mismo sexo. Si nos preguntamos respecto de cómo esto discrimina a las mujeres, basta con tener una pareja de mujeres lesbianas que quiera contraer matrimonio. No lo puede hacer en Chile. También tenemos, por ejemplo, la prohibición, que hoy día también, esto se está discutiendo en el Congreso de forma muy álgida. La prohibición que existe en el Código Civil para que las mujeres se casen en segundas nupcias inmediatamente. Si un hombre se divorcia, se puede casar inmediatamente. Si la mujer se divorcia, no puede. Tiene que esperar. Exactamente. Necesitan una autorización judicial que algunas veces los jueces las conceden en razón de la edad, toman distintas consideraciones, pero la necesita de todas maneras. No puede llegar y hacerlo, a diferencia de los hombres que sí pueden. ¿Por qué se establece esa prohibición? ¿Por qué no nos podemos casar inmediatamente una vez divorciadas? Uh-huh. Claro, había toda una... Bueno, hasta el día de hoy hay una postura ahí muy conservadora respecto de la titularidad de la paternidad respecto del niño. Entonces, si es hijo matrimonial... Antes, hoy día ya no existen los hijos matrimoniales y no matrimoniales, esas diferenciaciones, o sea, son diferenciaciones semánticas, no tienen ningún efecto legal. Antes se podría haber justificado, ¿cierto? Era decisorio si el hijo era o no era del matrimonio, porque eso tenía consecuencias hereditarias, etc. Hoy día no hay ninguna justificación. Y todas las justificaciones que yo he escuchado en el Congreso no son suficientes, porque modificando un par de artículos sobre las normas de filiación estamos listos. Lo que permanece finalmente es ese sentido de propiedad del patriarca, no solo respecto de la ex señora, sino del hijo fruto de esa relación. No tiene ninguna otra fundamentación. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la ley de violencia intrafamiliar? Sabemos que es restringida. ¿Cuáles son las personas que conviven en las casas? ¿Necesariamente son familias sanguíneas? O las relaciones, por ejemplo, relaciones largas de años, pero donde no hay convivencia. ¿Qué pasa con esas parejas si se golpean, si se maltratan? Hoy día tenemos una ley de violencia intrafamiliar que es muy restringida. Y eso tiene un montón de consecuencias. También considerando que hay muchas materias sobre ley de violencia intrafamiliar que las ven los tribunales de familia y no los tribunales penales, no los juzgados penales. Y eso significa que seguimos pensando que estas formas de violencia son del aspecto privado, doméstico, familiar, y no son de interés público como el resto de las normas penales, especialmente cuando los fiscales, o sea, el Ministerio Público, persigue los delitos, persigue estos delitos de alta connotación pública. Pero la violencia en la pareja y la violencia dentro de la casa no lo es. Así lo piensa nuestro derecho. Por lo tanto, lo mantiene en el ámbito familiar. Y si ustedes ven, la ley de violencia familiar les va a decir, vaya al tribunal de familia, ahí se hace la denuncia, y luego se verá, dependiendo de la calificación del hecho, si es que pasa para el juzgado penal o no. Tenemos también, bueno, los derechos sobre la filiación. ¿Quiénes pueden ser padres hoy día en Chile? También existe una discriminación. Si hay parejas de personas del mismo sexo. Y toda la lógica detrás, además, de la ley de filiación que no se reforma, tiene que ver con cuestiones de género y aspectos que en el fondo lo que están condenando es la relación homosexual o lésbica en las personas adultas, sin considerar, en el fondo, el interés superior del niño y la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho a tener una familia. Pero el derecho lo que mira no es al niño, lo que mira es la relación de pareja. Y ahí genera un castigo. Y el castigo es, si usted tiene cierta orientación sexual, entonces no puede ser padre de forma legal.
lo que pasa, por ejemplo, cuando parejas de mujeres deciden tener hijos y una se embaraza del óvulo de la otra. Entonces, es un hijo que tiene en el fondo como doble... Hay una idea ahí también como con la biología, ¿cierto? Como una doble biología, algo... Exactamente. Exactamente. Un esperma un tercero que en este caso no importa. Pero solo va a ser madre quien vaya a parir a ese hijo. Es decir, la madre gestante es la madre legal. Y la otra, aunque sea quien puso el óvulo y todo el material genético, no lo es. Todo el material genético es de ella. Si le hicieran un examen de ADN, inmediatamente aparece 100% de compatibilidad. Pero ella no va a ser reconocida como madre por la ley, lo cual es un absurdo, pero sigue teniendo la lógica detrás de cuál es la familia que acepta Chile. Y es esta familia que excluye todas las otras formas de familia. Una familia que todavía tiene esas raíces canónicas, que todavía el Estado de Chile no se desprende de esa lógica. Podemos ver... Y eso pasa, bueno, no solo en la filiación biológica, sino también las normas de adopción. Yo les doy el ejemplo de la madre legal y la madre biológica porque realmente ahí llegamos a un absurdo, ¿cierto? Y es muy... También es un absurdo, por ejemplo, lo que se genera entre ellas, porque si ellas están unidas por el acuerdo de unión civil, genera un lazo de familia, porque se reconoce por ley que ellas son familia ahora. Entonces, si ellas tuvieran este hijo en común, ellas son familia, la madre que parió es familia con el niño o niña, y la otra madre es un tercero extraño respecto del niño, pero es familia respecto de la otra madre. ¿Qué clase de enredo? Es un enredo jurídico tremendo que además deja en absoluta desprotección los derechos de ese niño. Porque, ¿qué pasa si esta madre se muere? ¿Tiene este niño derecho a heredar, por ejemplo? ¿Qué pasa con el resto de su familia? ¿Dónde se generan esos lazos? ¿Qué pasa si las dos mueren y acá no había familia? ¿Ese niño va al Sename? Entonces, eso es lo que estamos haciendo al mantener estas normas, dejando en desprotección, de hecho, a los niños solo por mantener una postura valórica. Una postura valórica, además, que ya está en desuso a nivel internacional. ¿Qué pasa en el derecho al trabajo? Siguiendo pensando todavía que nuestra Constitución nos dice hombres y mujeres son iguales ante la ley. Eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero creamos una ley de equidad salarial el año 2009 y hoy día, 2019, yo les pregunto a ustedes, ¿ganamos las mujeres lo mismo que los hombres haciendo las mismas cosas? ¿Ustedes ganan menos que sus pares? En el Estado pasa también. Ahí sí. Hay un mito respecto de eso. Dice, claro, en el Estado no pasa. ¿Por qué? Porque las contratas, porque la escala única de sueldos, porque la escala única de remuneración municipal. Pero de hecho, no sucede así. Incluso para adjudicar las contratas o adjudicar las plantas, incluso hasta en los grados hay diferencias. Incluso pensemos también en los grados más altos, donde están las personas que ejercen jefaturas, también hay un sesgo. Por lo tanto, hay una brecha salarial alta también. Es menor que la que hay en el privado, es cierto, pero existe igual. Y sigue siendo preocupante porque además es superior al 20%. La del mundo privado bordea el 30%. Entonces, no estamos tan mal, pero tampoco estamos bien. Yo también soy funcionaria pública. Y además, ¿qué tenemos? Pensando en una constitución sobre el trabajo. Tenemos una constitución que piensa el trabajo como una libertad, no como un derecho. Es decir, usted puede elegir dónde trabajar y le doy al empleador, además, como constitución, el derecho a contratar. Eso es lo que tenemos en derecho al trabajo. Un derecho, además, que como ustedes sabrán, es muy complejo. Y a nivel internacional y en materia de derechos humanos, el derecho al trabajo incluye muchas cosas que nosotros ni siquiera vemos en la realidad. El derecho al trabajo incluye el derecho a una remuneración justa. Justa para vivir, justamente.
para vivir en dignidad, como dice ahora el pueblo chileno en las movilizaciones. Pero también incluye el derecho a que mujeres y hombres ganen lo mismo cuando realizan las mismas tareas. Pero también incluye el derecho al descanso, al ocio, a la paternidad y a la maternidad. El derecho a poder enfermarse sin riesgo de perder su trabajo. El derecho a la estabilidad laboral. Todo eso es eso y mucho más. Es parte del derecho del trabajo. Y nosotros en Chile ni siquiera tenemos la consagración del derecho, solo la libertad, que es la forma neoliberal de entender el trabajo. Y que es bastante perjudicial, y específicamente para las mujeres, por todo esto que les estoy diciendo. No solo se trata de la brecha salarial, se trata también de la calidad del trabajo. Las mujeres tienen trabajos más precarios, son más vulnerables a ser despedidas, además, en castigo a la maternidad, en castigo a que cuando se enferman los hijos tienen que faltar, en castigo también por el hecho de que a las mujeres les cuesta mucho más ascender en los trabajos porque hay menos oportunidades en los trabajos, hay mucho más sesgo y discriminaciones operando, y por lo tanto las mujeres tienen que básicamente entregar 200, 300% de sí mismas para tener una validación igual, o más o menos igual, que la que puede tener un compañero de trabajo. Y esa es una realidad. Pero también pensemos en las mujeres que tienen que renunciar a su trabajo o dejar de trabajar para ejercer estos cuidados para otras personas. Niños, personas enfermas, adultos mayores. En un modelo neoliberal como el nuestro, toda la carga de los cuidados de otras personas recae sobre las familias. Por lo tanto, ¿quién va a ejercer los cuidados de esas personas? Dígame usted. La mayoría de las veces las mujeres, ¿cierto? Abrumadoramente la mayoría de las veces las mujeres. Y eso, ese como doble sesgo, la doble profundidad de ese problema. O sea, partimos por un modelo que en vez de hacerse cargo un Estado de las personas que requieren cuidados, se lo pone a la familia, para que de forma privada pague lo que tenga que pagar para que esas personas sigan viviendo. Y por otro lado, además, en una sociedad que ha distribuido de forma desigual las cargas y los roles dentro de las familias y en el ámbito doméstico, lo que hace es profundizar la discriminación de las mujeres, que mujeres salgan del ámbito laboral o trabajen menos, por lo tanto, están más empobrecidas. Quizá renunciar significa que va a haber un solo salario en la casa, lo más probable es que sea un hombre el que las tenga que mantener. Entonces genera una situación de dependencia económica que finalmente se traduce en una posición de poder y de influencia y de jerarquía. Esas mujeres se aíslan de la sociedad, pierden sus vínculos emocionales, sus vínculos familiares, sus relaciones con incluso sus amistades. Por lo tanto, se produce otro problema. Como consecuencia de todo lo que yo estoy diciendo, además, hay un problema de salud pública, porque esas mujeres se enferman y desarrollan patologías de salud mental, se deprimen. ¿Cómo no deprimirse en la soledad de renunciar a toda una vida para cuidar otra vida que la necesita, con todo el desgaste emocional que eso implica y además la precariedad de ni siquiera poder mantenerme a mí misma? Esa situación es posible por una escala de situaciones discriminatorias que se generan y se originan en un texto constitucional. Cuando una constitución amarra de manos a un Estado para que no intervenga, por ejemplo, en el ámbito de la salud, está condenando a las familias y a las personas a hacerse cargo de ese problema. Y en este caso en particular, a las mujeres. Y por eso después podemos ver las cifras donde las mujeres son el sector más precarizado de la sociedad, son el sector más empobrecido de la sociedad, y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? Ahí tenemos una de las tantas explicaciones. ¿Y qué tenemos también? Por ejemplo, un sistema de pensiones que es escaso, que tiene cobertura incompleta. ¿Qué pasa también con la brecha que se genera en el sistema de pensiones, donde las adultas mayores reciben menos pensión que los hombres? ¿Por qué? Porque no solo le pasa esto que hay vacíos, ¿cierto? No solo pasa el problema de las lagunas, precisamente porque se producen estas otras
problemas que tienen que ver con el ámbito cultural, sino que también la forma de calcular las pensiones hoy día castiga a las mujeres porque viven más. Y la tasa de mortalidad que se aplica para hombres y para mujeres es diferenciado. ¿Cómo puede una ley que regula las pensiones permitir que haya una diferenciación en el cálculo de mortalidad entre hombres y mujeres que haga que las mujeres, como viven más, se reparte en muchas más cuotas el pago de sus pensiones, lo que hace que sus pensiones sean aún más miserables que la del hombre, que ya son miserables? Por lo tanto, igualdad ante la ley, vamos viendo que no tanto, ¿cierto? No solo era el problema de la sociedad conyugal. Tenemos también, por ejemplo, las mismas deficiencias en el ámbito del trabajo respecto de la protección de las mujeres, de su integridad física y psicológica, porque el acoso sexual también está muy pobremente regulado. Y nosotros aquí, que somos funcionarias públicas, lo sabríamos muy bien, porque no tenemos la aplicación de las normas del trabajo que nos permiten, por ejemplo, que se haga un procedimiento específico, que es muy corto además, que le permite a los trabajadores del sector privado incluso después presentar alguna acción distinta como la tutela de los derechos fundamentales. ¿Qué tenemos nosotras las funcionarias públicas? ¿Qué pasa si me acosan en el trabajo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿A quién? ¿A quién denuncio? No, claro, ¿ante quién, perdón? Al jefe del servicio. ¿Para que haga qué? Un sumario. Ahí está. Claro, la investigación sumaria. Sí. Bueno, investigación sumaria o sumario administrativo, bien sabemos lo que es, lo que significa. Significa que va a depender de la designación del fiscal, si ese fiscal tendrá o no tendrá perspectiva de género, ese fiscal entenderá o no entenderá qué significa ser agredida y violentada sexualmente todos los días por una persona o de alguna forma ocasional. Y va a depender no solo de que esa persona esté formada en estas materias, sino que además también sabemos qué pasa. Y puede pasar, quizá el fiscal es de confianza del jefe superior del servicio y le va a decir, te se sobresee. Y es terrible tener que aceptarlo, pero esa es una realidad. O quizá, mira, esta persona es de confianza política, si ya vamos subiendo dentro del gobierno, ¿cierto? Quizá esa persona no se puede ir, pero esta persona que denunció, sí, porque es del gobierno anterior. Es decir, sometemos la defensa y el resguardo de los derechos fundamentales de las mujeres y su integridad física y psíquica, que es un derecho constitucional, a un procedimiento oscuro, antiguo, que no es transparente, que además depende de mucho arbitrio y de una investigación que también no sabemos cuánto va a durar. Podemos pasar a... Bueno, sobre el derecho a la salud también de las mujeres. Específicamente ahí yo pongo el de los derechos reproductivos y sexuales, porque el derecho a la salud también es algo que no está considerado en la Constitución como un derecho social. El derecho a la salud tiene una consagración bastante pobre, que permite que las personas escojan entre un sistema público o privado, que permite que hayan acciones para la salud, permite el acceso, pero no lo garantiza. Porque el derecho de la salud, ese derecho no tiene garantía. Y eso repercute de forma específica también en las mujeres. Tenemos, bueno, lo que hablábamos de la discriminación de los derechos de filiación de las mujeres lesbianas, que hay un problema de salud pública. Tenemos también, por ejemplo, que exista aún el delito de aborto cuando estamos fuera de las 3 causales, que genera también un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque las mujeres que no están dentro de las 3 causales, lo que van a hacer para abortar, porque igual van a abortar, es hacerlo de forma ilegal, de forma peligrosa, riesgosa para su vida, para su integridad física. ¿Qué significa esto también? No hay derecho reproductivo en la Constitución. Bueno, no hay derecho a la salud en la Constitución, ya. Derechos reproductivos específicos tampoco hay. No tenemos tampoco garantizada la salud específica de algunas personas que lo necesitan más o lo necesitan de forma diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres que son trabajadoras sexuales? Necesitan
una salud ginecológica mucho más especial, específica, preventiva, mayor educación, necesitan atención, donde quizás nosotras, las que no somos trabajadoras sexuales, no lo necesitamos tanto. Pero además igual no tienen un sistema previsional o no tienen un sistema de acceso a la salud, por lo tanto también están sin ninguna garantía. ¿Qué tenemos también, por ejemplo, con el caso de las mujeres trans y de los hombres trans? Los hombres trans que tienen que hacerse Papa Nicolau. Y hoy día todavía no superamos un montón de sesgos y discriminaciones. Y si hay médicos todavía que les cierran la puerta a las mujeres porque no las van a atender porque son lesbianas, imagínense cómo les cierran la puerta cuando un hombre trans entra a un consultorio porque tiene que hacerse un Papa Nicolau. Entonces, vamos viendo y ya concluyendo que no somos iguales ante la ley. No voy a ver el aspecto penal porque voy a pasar a la parte de la Constitución. ¿Puedes pasarla? Acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una falta explícita de un reconocimiento de los derechos específicos de la mujer en la Constitución. No tenemos un reconocimiento de los derechos sociales y colectivos. ¿Y por qué eso es importante para las mujeres? No solo por todas las especificidades que yo les acabo de comentar, que son solo ejemplos, sino porque las mujeres como sector social, como colectivo, de alguna forma, somos el sector más vulnerable y al mismo tiempo el más precarizado. Y eso está en todos los índices oficiales y estadísticas que podamos revisar. Mujeres más empobrecidas, mujeres más precarizadas, mujeres más vulnerables. Por lo tanto, la idea de los derechos sociales resuena fuerte cuando pensamos también en los derechos de las mujeres. No solo el derecho de cada una, no solo el derecho individual, derecho también pensado en el colectivo de las mujeres, que además somos la mayoría de la población. Tenemos también este carácter individualista, ¿cierto?, que es una de las consecuencias del derecho liberal, constitucional liberal, pero que en nuestro caso se agudiza precisamente por las lógicas neoliberales que permean la Constitución, que establecen todo en libertades y no en derechos, que deciden cuáles derechos se garantizan y cuáles no. Nuestra Constitución, en el artículo 19, dice cuáles son los derechos que van a poder defenderse a través de un recurso de protección, y no son todos. Adivinen cuáles quedan afuera. La salud, educación, todos aquellos derechos entendidos en su lógica social están fuera. ¿Por qué? Porque precisamente eso es un debate hoy día. Cuando pensamos la nueva Constitución, si pensamos un Estado subsidiario o pensamos un Estado de derechos, social de derechos, que garantice no solo los derechos de forma escrita, sino que cada derecho esté protegido por una acción que yo pueda, cada vez que se me amenace mi derecho o se vulnere mi derecho, pueda ir a un tribunal y exigirlo. Porque si no, es solo una declaración de buena voluntad, como la que leímos del artículo 19, número 2, que dice: hombres y mujeres son iguales ante la ley. Que hemos visto un montón de ejemplos, de hecho omitimos varios. No somos iguales ante la ley, y mucho menos ante la vida misma, más allá del derecho. Y si no somos iguales, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, en este momento, estos debates cobran mayor fuerza, porque estamos a puertas de crear una nueva Constitución. Y entonces necesitamos incorporar en la nueva Constitución todos los elementos que nos permitan garantizar que nada de esto que hemos conversado se pueda realizar, que ninguna discriminación sea admitible. ¿Y por qué? Porque las discriminaciones no son positivas o negativas. Las discriminaciones son discriminaciones y son siempre negativas. Cuando pensamos, por ejemplo, en equiparar la cancha, en hacer cuotas, etcétera, lo que estamos pensando son
acciones afirmativas, medidas positivas, no discriminaciones. La discriminación es lo que nos ha hecho históricamente a las mujeres y a la población de la diversidad sexual durante 200 años de historia republicana en Chile. Eso es discriminación. Todas las cosas que nosotros podamos hacer para vivir en igualdad es algo positivo, no es una discriminación. Y eso también significa que nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos problemas, por ejemplo, porque hay falta paridad, falta una lógica inclusiva de las mujeres en todos los organismos del Estado. ¿Por qué tenemos órganos colegiados del Estado que están representados en un 90 o en un 100% solo por hombres? ¿Tiene sentido eso si pensamos incluso que las mujeres somos más del 50% de la población? No solo no tiene lógica, sino que además es injusticia. Y lo que nosotras, cuando decimos paridad, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, 50 y 50, yo no solo diría que es una justicia que corrige un vicio de un sistema democrático que excluye y discrimina, y que hay que corregirlo de alguna forma, sino que además hasta le estamos cediendo ese 1% que no nos vamos a llevar. O sea, además estamos siendo grandes al cederle ese... Porque podría ser, si fuese exactamente cada cual lo que se merece en representación, entonces los hombres tendrían que tener un 49%. El problema es que hoy día, en todos los órganos de la administración del Estado, no solo en una asamblea constituyente, en todos los órganos de administración del Estado, no hay una lógica de paridad obligatoria, y eso significa que los hombres están sobre representados en todas las instancias. Y eso es un problema democrático. Entonces, ¿qué queremos vivir? ¿Queremos vivir una democracia así, con todos sus vicios y permitirlo? ¿Queremos vivir una nueva democracia, una democracia social, distinta, con justicia? Creo que la justicia tiene rostro de mujer. Y es importante pensarlo así. Porque el derecho discrimina específicamente y con mayor fuerza a las mujeres. Y aún, si vamos incorporándole, además, otras características a las mujeres, vamos viendo que cada vez las discrimina más y más y más. Mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres migrantes, mujeres trabajadoras informales, mujeres trabajadoras formales, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres madres o mujeres solteras, mujeres de la diversidad sexual, mujeres en situación de discapacidad. Y si seguimos sumando, nos damos cuenta dónde está el problema. ¿Podemos pasar a la siguiente? Lo que yo les contaba es que entre 1990 y el 2018 se ingresaron más de 15 proyectos de reforma constitucional para reformar en materia de género. Se aprobó una sola. Y es la que cambió el primer artículo de la Constitución, que antes decía los hombres nacen libres e iguales en derechos, ahora dice las personas. Y añadió en el artículo 19, número 2, lo que leyó aquí la compañera, que decía hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esa es toda la reforma. Y ya sabemos que no produjo ningún efecto. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar yo que en una próxima Constitución la cambio y pongo puras frases hermosas y que eso efectivamente tenga un efecto? Si esto no tuvo un efecto, ¿se podrá? Miren cuántos años han pasado. 20 años y no tenemos ningún efecto. Entonces lo que hay que hacer es ingeniería constitucional con perspectiva de género. Tenemos que pensar la Constitución como un todo. No solo podemos ir a apuntar a estas frases hermosas, estas consagraciones de igualdad, de libertad formales, que no tienen ningún correlato en la realidad. ¿Podemos pasar? Y la siguiente. Vamos a ver las propuestas. Dale, gracias. Lo primero que necesitamos, entonces, establecer los derechos específicos de las mujeres y niñas y de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque hay que ampliar la gama de los derechos. Y esto no significa lo que algunas personas han dicho, como que el derecho del pajarito y el derecho del árbol y el derecho del río, y tratando de ridiculizar esto. Lo que estamos diciendo
es que sabemos que las mujeres no tienen garantizados sus derechos. De hecho, la Constitución solo dice mujeres una sola vez, y es en eso que usted leyó. No más. Es decir, también hay un sentido de identidad no reconocida. Las mujeres no estamos reconocidas en la norma fundamental, la norma jurídica fundamental. Y necesitamos no solo un reconocimiento expreso, sino que además reconocimiento real. Es decir, las mujeres tenemos necesidades específicas y por lo tanto tenemos derechos específicos. ¿Por qué lo vamos a negar? Y eso requiere que se incorpore en la Constitución. Porque no es lo mismo ser mujer que hombre aquí, en nuestro país, con estos códigos, con estas leyes, y no podemos arriesgarnos a que nos pase de nuevo lo que nos pasó con la reforma del 99. Ahora se acabó el problema de la discriminación de género porque pusimos hombres y mujeres son iguales ante la ley. No podemos arriesgarnos a eso porque sabemos 20 años después que no tuvo ningún efecto. Por lo tanto, esa fórmula falló. Esa fórmula no nos sirve. ¿Qué nos sirve? Ampliar la gama de derechos, sí, es importante, pero necesitamos que la Constitución le diga al Estado lo que tiene que hacer. Mandatos explícitos al Estado y todos sus poderes para que corrijan un problema que además del cual el Estado se tiene que hacer cargo, porque todos los convenios internacionales de derechos humanos de las mujeres le dicen al Estado de Chile que el Estado de Chile debe, ¿por qué? Porque el Estado lo ratificó, debe corregir, debe propender a erradicar estas formas, debe modificar los patrones socioculturales que son el cimiento de la desigualdad. En la Convención Belén do Pará. Chile firmó eso. Por lo tanto, el Estado tiene un compromiso ineludible en materia de derechos humanos de las mujeres y tiene que actuar. ¿Qué significa, por ejemplo, modificar los patrones socioculturales donde se edifica la desigualdad? Por ejemplo, que el Estado tiene que generar las políticas públicas y las normas necesarias para hacer que la corresponsabilidad en el cuidado, por ejemplo, que era lo que estábamos conversando, que perjudica precisamente a las mujeres y a las mujeres más pobres, tiene que generar normas que apunten a corregir que el hecho que la responsabilidad de los cuidados esté radicada en las familias, por lo tanto las mujeres, pero además establecer alguna política pública para establecer la corresponsabilidad. No entre el Estado y la familia, también. No, el Estado hacerse cargo, pero cuando hay corresponsabilidad familiar también, que ésta se distribuya equitativamente entre hombres y mujeres. Cuando existe la posibilidad, cuando no son solo familias compuestas por mujeres, donde hay solo una cabeza, una jefa de hogar, por decirlo de alguna forma. Esa distribución es correctiva, es justicia que corrige un problema. Y necesitamos, por lo tanto, también incorporar los tratados de derechos humanos al ordenamiento jurídico de forma clara. Hoy día eso no está claro. Yo sé que hay muchos abogados, colegas míos, que grandes abogados de derechos humanos que ya dicen tranquilidad porque los derechos humanos son la base donde se tiene que construir la nueva Constitución. Eso no lo podemos dejar de ver, no lo podemos dejar de contemplar. Yo estoy completamente de acuerdo, pero eso a mí no me garantiza nada. Porque hoy día en Chile se violan los derechos humanos a pesar de que hayamos firmado todos los tratados del mundo habido y por haber. Y en particular, los derechos humanos de las mujeres. Porque la violencia sexual hoy día es una forma de represión y una forma de castigo institucionalizada en todas las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, discúlpenme, queridos colegas, voy a necesitar un poco más de garantía respecto de qué vamos a hacer con los derechos humanos. Y parece que en Chile no es suficiente, porque ya lo sabemos, establecer estas cláusulas, así como hombres y mujeres son iguales ante la ley, así como el Estado tiene que respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Sí, los tiene que respetar. ¿Pero cuáles? ¿En qué medida? ¿Quién los tiene que respetar? ¿Quién los va a aplicar? ¿Quién los va a hacer realidad? ¿Quién los va a materializar? Y ahí todos los poderes del Estado tienen un rol que cumplir. Legislar con perspectiva de género, legislar con perspectiva de derechos humanos, de inclusión.
aplicar el derecho, el Poder Judicial, aplicar el derecho con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, con una perspectiva de inclusión. Y el Estado, con todos sus organismos también, todas las políticas públicas, todos los programas de gobierno, todos los tribunales especiales que emanan de la administración del Estado. Hay formas de hacer justicia que pareciera que se escapan a la lógica del Poder Judicial. Y eso no está bien. No tenemos garantías de nuestros derechos. Eso es grave. Es grave que sea tan fácil vulnerar los derechos humanos y que además quien los vulnere se salga con la suya. Eso es grave. Por eso hay que modificarlo. Y tiene que ver con la discusión también de la nueva Constitución. ¿Qué necesitamos? Necesitamos renovar la institucionalidad, democratizar la institucionalidad. Entender también que la participación ciudadana es una parte fundamental de la democracia. Y hacer los poderes paritarios, redistribuir el poder político, el poder del Estado, es crucial para hacer los cambios. Por eso hay que redistribuirlo de forma igualitaria. Por eso es que las mujeres decimos, justicia es que nos den lo que efectivamente representamos. Y por lo tanto, el 50% de los órganos colegiados, es decir, compuestos por más de una persona, debiesen ser mujeres, mujeres y hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta resistencia? Pues, ahí alguien decía, el lenguaje es un problema. El lenguaje, por supuesto que es un problema. Es un problema que yo, por ejemplo, por haber estudiado Derecho, tenga un lenguaje técnico que ustedes no tienen. Es un problema. Porque significa también que es muy fácil caer en la trampa de que en este proceso constituyente es un proceso de personas técnicas. Es un proceso de especialistas. Pero eso no es verdad. Yo manejo un lenguaje, pero el contenido lo manejamos todas. Aquí cada una de ustedes sabe exactamente lo que vive, lo que está bien, lo que está mal, y lo que quiere vivir y lo que no quiere vivir. Eso es suficiente para entender cuáles son las bases en que nos vamos a poner de acuerdo para establecer una nueva constitución, una nueva forma de vivir, un Estado, una política, una convivencia, una ciudadanía. No necesito ser experto técnico y haber estudiado en la universidad Derecho para poder participar de este proceso constituyente. Yo lo que hago es traducir de un lenguaje que adquirí a lo que nosotras efectivamente vivimos todos los días. Y en esa tarea de traducción es porque me invitan. La redacción de las normas constitucionales, por ejemplo. Esto que yo les decía, los derechos, las obligaciones del Estado, el deber del Estado, que no sea simplemente una cláusula. El deber del Estado y decir exactamente cuál es su deber, qué es lo que tiene que hacer, quién lo va a hacer, quién va a estar a cargo de hacer tal cosa. Eso es importante. Porque si no, todos dicen, bueno, está el deber del Estado, pero yo no me voy a hacer cargo porque no está en mis competencias. ¿Te puedes hacer cargo tú? No, pero no está en mis competencias. Bueno, pero quizá es que no tengo presupuesto, pero establezcamos los deberes específicos. ¿Quién va a hacer esto realidad? ¿Quién en el Estado? No quién en las personas. ¿Puede pasar? Y por lo tanto, vamos a establecer, entonces, los derechos específicos de las mujeres y niñas, las medidas y acciones afirmativas que sean necesarias para corregir los vicios de la democracia liberal representativa, que excluye a las mujeres, es decir, a la mitad de la población, y también a las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, personas LGBTIQ+. Necesitamos también, entonces, este reconocimiento constitucional donde, y ahora recapitulando, para ir cerrando, no solo estén los derechos, sino que los derechos tengan una garantía asociada, tengan una acción, una exigibilidad, porque si no, es un papel. Tenemos el derecho a la educación, y una educación laica, gratuita, de calidad y no sexista. Hermoso. ¿Cómo la vamos a exigir? Necesitamos exigirla en los tribunales. Necesitamos acciones judiciales, acciones legales, acciones constitucionales.
Entonces, los derechos, las libertades, los deberes, todo debe tener perspectiva de género. Es la corrección de justicia la que, por ejemplo, se plantea cuando decimos necesitamos un derecho a la igualdad de género y a la no discriminación. Un derecho constitucional. Pero también necesitamos igualdad en los derechos políticos. No solo acceder a los derechos políticos, sino que también a ejercerlos. Por lo tanto, necesitamos ahí no solo establecer cuotas, sino que inmediatamente subir a las acciones sustantivas como la paridad. El hecho de que no se nos discrimine. Y hoy día los derechos políticos no son solo el voto, que también es importante siempre resguardarlo, ¿cierto? Tiene que quedar en la nueva Constitución. Los derechos políticos también significan participación política. Para que una mujer sea candidata, uno se imagina, necesita ser reconocida por sus pares políticos, ¿cierto? En un partido militante, por ejemplo. ¿Pero qué significa que una mujer milite? ¿A qué hora se reúnen los partidos políticos? ¿A qué hora se reúne la ANEF? La mayoría de las reuniones políticas tienen sesgos de género, yo entiendo, no tienen una intención, pero aún así los reproducen. Y excluye a las mujeres que, después de la pega, tienen que irse a sus casas. Porque lo están esperando sus hijos o sus papás, porque son mujeres a las cuales la sociedad le dijo que su rol era ejercer cuidados. Y eso no lo comparten de forma igualitaria con los hombres, si es que hay hombres presentes, y en ese caso significa que la mujer participa menos. Por lo tanto, es menos visible para sus pares. Por lo tanto, es menos reconocida como un interlocutor político válido. Por lo tanto, va a ser la última persona en la que van a pensar en la próxima elección cuando haya que, por ejemplo, establecer los candidatos a concejal, o a la asociación, o a la federación. Eso es un problema político que hay que solucionar. El derecho a acceder a ejercer los cargos públicos sin discriminación, tener medidas afirmativas para ejercerlos de forma igualitaria, establecer derechos sociales y colectivos con acciones colectivas, tener corresponsabilidad en el trabajo y el cuidado doméstico, tener libertad y autonomía sexual y reproductiva. Por ejemplo, establecer el derecho al trabajo, no la libertad de trabajo, el derecho al trabajo y a la equidad salarial, además de una remuneración justa. Lo que significa que no puede haber en Chile un salario mínimo como el que hoy día tenemos, que está bordeando la línea de la pobreza. Eso no puede pasar. Pero eso requiere también ciertas correcciones de ingeniería constitucional. Necesitamos la igualdad, por ejemplo, en el ejercicio de la propiedad. ¿Qué pasa con las mujeres que son dueñas de inmuebles, pero que no los pueden arrendar ni vender sin pedirle permiso al marido? Claramente es una restricción a su derecho a la propiedad. Eso es lo que pasa con la sociedad conyugal. Restringe derechos fundamentales de las mujeres. ¿Y qué pasa con la propiedad ancestral, por ejemplo? Las mujeres indígenas. ¿Cuál es el rol que cumplen las mujeres ahí? En traspasar la propiedad también. Respetar, por lo tanto, también los conocimientos, reconocer a los pueblos originarios los conocimientos ancestrales, tener límites claros al derecho a la vida, por ejemplo. ¿Por qué cada vez que se intentan establecer derechos sexuales y reproductivos alguien dice, bueno, pero esto supone el derecho a la vida? ¿Por qué se opone el derecho a la vida? ¿Cuál derecho a la vida? Podríamos pensar un derecho a la vida que no es el derecho a que no me maten, sino que quizás es el derecho a vivir una vida digna, la vida que queremos vivir. Podríamos pensar el derecho a la vida así, y por lo tanto también habría que pensar en el fin de la vida, en el inicio de la vida y en el fin de la vida. En el fin de la vida digno. La posibilidad, por ejemplo, de que personas que están enfermas muy graves y que están sufriendo mucho puedan decidir si ponen fin a su vida con la eutanasia. Bueno, y trae un montón de debates también limitar la vida, pero es importante que lo empecemos a pensar en esos dos aspectos. ¿Dónde empieza, dónde termina? ¿Y cuál vida? Porque no es cualquier vida la que queremos vivir, ¿cierto? La vida, además, libre de violencia. Y para esto, por supuesto, todo lo que yo les mencionaba respecto de los tratados de derechos humanos
implican también que se ratifiquen protocolos facultativos que hoy día siguen en tramitación. Hay uno que lleva ahí 18 años tramitándose, que es el de la CEDAW, que es importante, porque también tiene que ver con nuestros derechos que si no los logramos aquí, porque los tribunales no los quieren reconocer, que quizás podamos ir a organismos internacionales de derechos humanos. Mucha gente ahora decía, bueno, no se están cumpliendo los derechos humanos en Chile, hoy día los están violando, entonces vamos a la sede internacional. No es tan fácil, no es tan sencillo. Hay procedimientos, son largos, se demoran, agotar instancias. Por lo tanto, también tenemos que pensar así. Tenemos que pensar que Chile es parte de una comunidad internacional y que aquí se tienen que respetar los derechos humanos. Por lo tanto, ser responsables también con la firma de lo que hay que firmar. Y, finalmente, por supuesto, necesitamos garantizar que el Estado es laico. Y en este sentido, la influencia que tiene, y que yo les contaba al principio, sobre ciertos aspectos de nuestras vidas, como el tipo de familia, ¿cuál es la familia que está en la Constitución? Porque dice, la familia es el núcleo de la sociedad. Alguien decía en un cabildo el otro día, ¿y si ponemos que la comunidad sea el núcleo de la sociedad y no la familia? Entonces pensamos un poco más allá de simplemente esas 4 paredes donde vivimos con nuestra familia nuclear, que además para la Constitución está pensada como en papá, mamá, hijos, y esa es la que menos existe. En Chile esa familia es minoritaria. Sin embargo, nos imponen valóricamente que esa es la familia normal. Por lo tanto, la que está resguardada. Por lo tanto, la que tiene los derechos. Y las demás, no. Esas desigualdades las podemos ir solucionando. Por eso hay que meterse en la Constitución. Hay que meterse en el debate constitucional. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, más que preguntas, esa relación con poder... Yo creo que le puedo pasar mi comentario. Me encantan los comentarios. ¿Aló? ¿Aló? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ya, aló, ahí sí. Bueno, agradecerte, Bárbara, por este espacio. La verdad es que de todo lo que... ¿Qué quieres que me...? Me paro. Bueno, agradecer a Bárbara por la presentación. La verdad es que siento que nos apertura como a poder pensar de manera concreta a propósito del momento que estamos viviendo y de todas las actividades comunitarias, cabildo, espacio de asamblea autoconvocada, etcétera, etcétera, para poder darle un carácter y un contenido desde una perspectiva de género, como dice esta presentación, y desde donde me sitúo yo como feminista, desde una perspectiva feminista también. En ese sentido, creo que este momento social no tan solo es una ruptura con la élite política, una ruptura constitucional, sino que también es una ruptura de epistemología, de formas de entender. Y ahí creo que todos quienes estamos en este espacio tenemos que la labor de ir planteando cómo perspectivar desde el género la Constitución. Decía Bárbara, bueno, ¿por qué no poner la comunidad como al centro de esta nueva comprensión de la familia, ¿no? Y también las feministas hemos venido diciendo ya hace rato y lo consagramos en la huelga del 8 de marzo de este año, mirar el amplio mundo de los trabajos, ¿no? Y en ese sentido también nos llama a nosotros como dirigentes a también instalar estas nuevas epistemologías y estas nuevas formas de entender, en donde todas las mujeres ejercemos un trabajo y uno de esos trabajos es un trabajo no remunerado en donde estamos a cargo de los cuidados, pero también a cargo de las tareas cotidianas, y en ese sentido también la disputa que se dio justamente esta semana de caracterizar la huelga como una huelga productiva y reproductiva, ¿no? Que ha sido muy importante también para ir instalando y perspectivando desde el género, si lo queremos poner así, también cómo esta ruptura nos ha permitido mirar y comprender las relaciones sociales de una manera distinta.
En ese sentido, bueno, creo que ampliar la idea del trabajo es central. Tenemos barreras en la Constitución, pero tenemos barreras en las ideas progresistas que también nos identifican, pero que son ideas progresistas, que son partes de partidos políticos, de la comunidad donde estamos, de la organización, que representan también nociones patriarcales y heteronormadas, ¿no? De estas formas de entender. Entonces, son disputas que creo que son urgentes, que tenemos que darla porque es una tremenda oportunidad que no podemos perder. Y para terminar, y entendiendo que el que haya una cuota de género no implica que el contenido de la misma sea desde la perspectiva de género, Bárbara, como desde dónde poder, a propósito de este proceso constitucional, darle un contenido que resguarde los derechos, y si tú consideras que desde ahí tomar los marcos internacionales como la CEDAW y Belén do Pará como ideas centrales que deben estar contenidas en la Constitución puede ser una estrategia para no perdernos tanto en el debate. Estoy pensando ya como en la Asamblea Constituyente. Y que quienes representen esa Asamblea Constituyente puedan caracterizar esta nueva Constitución desde ahí, ¿no? Como feminista, plurinacional también. Y si desde ahí podríamos ocupar una estrategia, ¿no? Como revisar CEDAW, revisar Belén do Pará, revisar algunos artículos y decir, ya, estos artículos sí o sí hay que disputarlos ahí, para no perdernos como en discusiones, porque no necesariamente como que todos podemos tener la capacidad de analizarlo desde el género a propósito de estas ideas como muy instaladas, ¿no? Eso. Súper, me encantó tu comentario pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿No? Bien. Yo creo que das en el clavo cuando dices que, por supuesto, que existan mujeres en los espacios no necesariamente garantiza que exista una forma política, una visión política feminista. Eso es así. Es un riesgo que hay que correr, creo yo, de todas maneras. Porque tiene que ver también con el reconocimiento, ¿cierto? Que es algo que ya lo establecimos como un mecanismo de justicia. Creo que si hay una estrategia posible, que si bien puede ser el rescate del discurso de los derechos humanos en Chile, yo creo que lo que hay que pensar hoy día es en un programa. Creo que hoy día el desafío para las organizaciones feministas es precisamente ese, generar un programa específico para cuál es la constitución que queremos tener. Y eso tenerlo claro. Porque el solo discurso respecto de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres puede o no permear. Hoy día sabemos que hay mucha resistencia al discurso de los derechos humanos, que lamentablemente una tragedia, pero existe. Y creo que ahí se puede quizás disolver alguna demanda. Lo que hay que decir es que los derechos humanos que establecen los tratados tienen que ingresar de una forma explícita a la Constitución para poder situarlos dentro del ordenamiento jurídico de alguna forma jerárquica. Entonces, ¿cuál va a ser la jerarquía de los derechos humanos? ¿Van a ser lo mismo que las leyes? Es decir, ¿con una ley derogo un tratado? ¿O me entiendes? Como significa que una ley se puede oponer a un tratado, o va a tener una jerarquía similar a la Constitución, o constitucional, o supraconstitucional. También es una opción. En el mundo tenemos distintas formas. Yo sí creo que, por un lado, los derechos humanos tienen que ser, eso tiene que ser clarificado, y es algo que yo le comenté, pero lo que nosotras necesitamos llevar a la Asamblea Constituyente como feministas es la película muy clara, un programa que contenga, incluso, hasta yo me atrevería, una propuesta de artículos respecto de cómo queremos que estén consagrados los asuntos que nos interesan, que ya sabemos son mucho más allá, van mucho más allá de los derechos. Una constitución que solo consagre nuestros derechos no nos va a garantizar una vida mejor necesariamente, y no nos va a garantizar una democracia paritaria, no nos va a garantizar la igualdad, sino que solo la formal. Es decir, la equidad va a quedar atrás. Eso respecto a las estrategias que yo considero.
de todas maneras siempre uno tiene el respaldo de los derechos humanos, ¿cierto? Porque esto es derechos humanos. Había algo que yo sí quería mencionar que está en la siguiente lámina, que es respecto de las instituciones que nosotros tenemos que ponerle atención. Y tiene que ver porque decíamos que parte de la corrección que tiene que hacerse también en la Constitución tiene que ver con los órganos de la Administración del Estado y otros órganos que tenemos y que no tenemos. Y obviamente que el Tribunal Constitucional, acá todos sabrán, también todos sabrán, cuáles son los efectos que ha tenido no solo los derechos de las mujeres específicamente, los derechos de la diversidad sexual, sino que también los derechos de los trabajadores. Las personas que trabajan en el sector público. ¿Qué es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional este último tiempo que es tan controversial, además? Que no tenemos tutela laboral, es decir, que no tenemos tutela de derechos fundamentales. Y eso cierra una puerta, yo creo, importante en materia de la defensa de los derechos de los trabajadores y los trabajadores. Por lo tanto, hay que repensar también qué Tribunal Constitucional queremos, cómo se tiene que componer. ¿Tendrá que ser un tribunal democrático distinto a los demás? ¿Tendrá que ser una forma de nombramiento parecida al Poder Judicial? Bueno, pensémoslo, discutámoslo. Pero discutámoslo. Porque vamos a tener una nueva Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional va a cobrar un rol bastante importante, creo yo. Esa también es una pregunta válida en este momento. Pero aparte que el peso del nombre que tiene nos lleva al tiro a la línea general de la dictadura y de la Constitución de 1980. O sea, tenemos que pensar como otras figuras. Yo tengo una duda, quiero, no sé, si me puedes dar, no, si quieres dar mi punto de vista, no sé, necesito tu punto de vista con respecto, estuve leyendo algunas constituciones, la de Bolivia, de Argentina. Argentina tiene incluidos los derechos humanos. Me gustaría saber desde tu punto de vista qué cosas nosotros podríamos agregarle a este articulado que nos pudieran programar que tiene Argentina. ¿Más respecto de los tratados internacionales de derechos humanos o respecto de los derechos? De los derechos humanos. Claro. De la Argentina. Eso es un debate hoy día, como si vamos, por ejemplo, a nombrar los tratados que deben incorporarse, que yo creo que igual limita un poco porque pueden surgir nuevos tratados, ¿cierto? Hay otras teorías que dicen, bueno, tienen que ingresar los derechos humanos como en un bloque, en una suerte de un bloque de derechos a la Constitución con un reconocimiento ahí en un artículo específico. Hoy día lo que hay es un artículo de la Constitución que dice que existe este límite a la soberanía y que en el fondo son los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana y que están en los tratados internacionales. Si nosotros vamos más allá de simplemente establecer un límite, yo creo que sí tiene que haber un reconocimiento expreso. Es decir, los tratados internacionales de derechos humanos que Chile firme y ratifique, bla, 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 se entenderán pertenecer o no. Uno puede decir, se entenderán que pertenecen al catálogo de derechos fundamentales de esta Constitución o se entenderá que tendrán la exigibilidad en los tribunales de la misma forma que... O sea, hay distintas maneras de incorporarlos, pero yo sí creo que hay que hacerlo y hay que tomar una definición y esa definición tiene que ser a favor de tener los derechos humanos explícitamente puestos en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, que ningún juez le quepa ni una duda de cómo tiene que resolver un caso cuando quiera aplicar derechos humanos. Pero tampoco el Estado y tampoco el legislativo, porque también hay que legislar con perspectiva de derechos humanos. No puede ser que tengamos leyes que atenten contra los derechos humanos. Porque supone que los derechos humanos son un marco, ¿cierto? Y si son un marco, igual establecen ciertas reglas del juego. Y las reglas del juego son bastante básicas. Dicen como todos somos seres humanos, por lo tanto, tenemos derechos. Y nadie, ni ningún Estado puede vulnerarlos. Y es el Estado el primer responsable de las violaciones de derechos humanos. No las personas, no el uno a uno. Ahí hay delitos, pueden haber crímenes, pueden haber faltas, puede haber un montón de situaciones. ¿Quién responde por las violaciones de los derechos humanos? El Estado. Es el Estado el garante y el obligado a respetarlo. Y por lo tanto también, cuando tengamos nuestra nueva Constitución, tenemos que pensar cómo los vamos a incorporar.
Es una excelente pregunta esa. Y hay que estar mirando. Ahora, de todas maneras, es interesante hacer ese ejercicio, pero yo creo que más interesante aún, por ahí tenía la Constitución, ¿o no? Sí. Mirar nuestra Constitución. Porque, bueno, no solo porque Chile es Chile y es súper especial, sino porque acá también podemos ver lo que está y lo que no está. Y eso también es un ejercicio interesante. Y después podemos ir comparando con las otras constituciones, pero teniendo esto a la mano, que se puede descargar gratis de internet, de la página del Congreso, leychile.cl. Y bueno, y lo que yo les decía también es que no solo el Tribunal Constitucional, sino que, por ejemplo, necesitamos hoy día también una institución que nos proteja nuestros derechos fundamentales. Y ahí tenemos toda la discusión que existe a nivel internacional sobre el defensor del pueblo, el ombudsperson, porque ombudsman podría ser mujer, ¿o no? Ombudsperson. Podríamos tener una institución que nos proteja ante las vulneraciones de nuestros derechos por parte del Estado, que se ponga a nuestro lado para defendernos del Estado o exigirle al Estado la restauración de nuestros derechos. Y en ese caso puede ser derechos humanos, pero puede ser derechos de los niños y niñas y adolescentes, puede ser derechos de los pueblos originarios, pueden haber un montón de ramas que dependan de esa defensoría del pueblo. Hay varios modelos, en Chile se han presentado varios proyectos de ley, yo los invito también a buscar en el Congreso las cosas las ideas que han ingresado ahí y que se han quedado dormidas por falta de voluntad política. Son buenas ideas algunas, bastante buenas. Y eso quería decir yo, que también pensáramos no solo en lo que hay y cómo hay que modificarlo, sino también lo que no hay y lo que nos falta y lo que podríamos tener. ¿Cómo vamos a vivir este nuevo Chile mejor? Muchas gracias. Estoy de acuerdo, Bárbara, contigo en el sentido de generar programas para levantar en este ordenamiento jurídico la modificación de nuestra Carta Magna. Pero, ¿qué piensas tú con respecto a hay necesidades urgentes que deben darse respuesta no en 6 meses más, ni en 8 meses más? Entonces, como dirigente sindical, hay algo que me da vuelta, que efectivamente necesitamos un cambio de la Constitución, porque esta Constitución ya no está dando soluciones. La Constitución actual no está dando soluciones a los problemas reales sociales. Entonces, en este caso, como programa para incluir lo que es la equidad de género, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿cómo nosotros, como dirigentes sindicales, podemos generar, porque no solamente esto va a generar una modificación de la Constitución, también de todas las leyes hacia abajo, porque esto va a ser un chorreo, pero ¿esto hay que esperarlo o hay que empezar a generar las modificaciones ahora ya? No, de todas formas, bueno, lo primero que tiene que hacerse cargo, yo creo, este gobierno con una demanda social, con una movilización social de este nivel histórico, evidentemente es una agenda corta. O sea, eso así como los derechos humanos no pueden dejarse de lado, a propósito de esta paz social impuesta, declarada por el Ejecutivo, y tiene que existir juicio por los derechos humanos y por todos los crímenes que se han cometido por parte de los agentes del Estado, de los cuales el Estado es responsable. Tiene que existir una agenda corta que dé solución a los problemas de primera necesidad, porque la gente no puede seguir viviendo las condiciones que vive, y eso está claro cada vez que la Plaza de Dignidad se llena de personas. Ese es el mensaje que todavía no quieren escuchar. Una agenda corta de verdad, no la agenda corta que presentó el presidente Piñera. Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que eso hay que impulsarlo, porque eso es urgencia de vida, de razón de vida o muerte, porque bien lo sabemos, que la gente en Chile se muere esperando que la atiendan, se muere esperando un salario que les permita vivir o salir de la pobreza, se mueren esperando vivir una vida diferente. Las mujeres no se mueren, a las mujeres las matan, porque este es un sistema desigual, discriminador, patriarcal, lleno de sesgos, lleno de estereotipos. Por lo tanto, es una cuestión de vida o muerte
cada vez que aparece un dirigente medioambiental muerto en su casa en condiciones extrañas que parecen suicidio. Por supuesto que es un problema de vida o muerte y por eso necesitamos una respuesta rápida. Y estoy completamente de acuerdo contigo y creo que ahí los dirigentes sociales tienen un rol que cumplir. Y respecto del cambio constitucional, por supuesto que esto va a generar una ola de otras modificaciones y para eso la Constitución también se tiene que hacer cargo, la nueva Constitución, de cómo va a ir derogando cada una de las normas que se tengan que derogar. En particular, en mi opinión, yo creo que lo primero que se tiene que derogar son todas aquellas leyes que fueron dictadas en dictadura, cuando no había un Congreso funcionando y por lo tanto no son democráticas. Si no las creó el Congreso, lo lamento, pero se tienen que derogar. Son los decretos leyes. Los decretos leyes, es decir, yo legislo por decreto. Eso que hizo el dictador en la dictadura, eso no puede seguir vigente. No solo es contrario a los derechos humanos, sino que es abiertamente antidemocrático. Y nuestra nueva Constitución tiene que partir como con una base de derechos humanos y democracia. Y por lo tanto hay que hacer un montón de correcciones partiendo por esas normas ilegítimas, además. Tanto así como la Constitución del 80, ¿cierto? Y, así que eso yo estaría pensando como cosas que tienen que pasar en paralelo también. Porque no nos podemos olvidar de los derechos humanos, de la agenda social, pero además empezar a pensar un programa para la Constitución. O sea, son muchas tareas y yo lo entiendo, hay que estar en todos los frentes, pero aprovechemos que somos millones los que queremos los cambios. Por lo tanto, no una sola persona se tiene que hacer cargo de todo, ¿cierto? Nos podemos dividir las tareas. Y las feministas podemos dedicarnos a generar un programa que permita que las mujeres, niñas, adolescentes y la diversidad sexual puedan vivir un país mejor y justo de una vez por todas. Muchas gracias. Gracias a Bárbara por la presentación. Les agradecemos todos la presencia y tenemos trabajo que hacer. Gracias.